Mónica, qué gusto tenerte aquí en esta edición del programa del podcast Desordenada. Qué gusto tenerte aquí. Te comentaba un poco que tuve la oportunidad de estar en la Feria Nacional del Libro de aquí de León, en tu presentación del libro Últimos días de mis padres. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, encantada y me encanta que se llame Desordenada tu podcast. Me Algo hay gusta. de eso. Oye, Mónica, fíjate que cuando entrevisto a autoras mujeres, siempre me llama mucho la atención que me platiquen un poquito. Me gustaría que me contaras un poquito sobre tu camino. ¿Cómo ha sido tu camino siendo escritora mujer? Eh, ¿qué retos te has enfrentado? No solamente siendo escritora, sino también siendo mexicana, ¿no? Siendo una escritora mexicana, ¿qué retos te has enfrentado? ¿Qué hay en el camino para ser una escritora en México? Ok. Bueno, yo primero creo que para escritor o para escritora, para ambos, eh, pues siempre el reto es de veras perseguir tu pasión, ¿no? O sea, es decir, para mí la escritura es una pasión, pero es una profesión, es un oficio, es un área donde hay que aprender, hay que crecer, hay que arriesgarse, hay que seguir nadando. Yo lo que he aprendido en el camino, que ya son muchos años, es que nunca hay la orilla, siempre estás llegando a la orilla. Es decir, en el momento en que tú dejes de mover los brazos, te hundes. Esto para tratar, es como una actitud, es decir, lo que nos mantiene a flote a los escritores es la lectura, el contacto humano y luego la escritura, que es esta imaginación más palabras. Y acabas un libro y viene otro libro. Por eso esta idea de que no llegas, que siempre estás nadando. Ahora, tú haces una pregunta muy interesante. Siendo mujer, ¿ha sido diferente digamos, he tenido que nadar de otra manera? Entonces, Claro. primero yo creo que uno tiene que, uno a veces es el peor enemigo de uno. Entonces, primero se la tiene que creer uno y tener la voluntad y la pasión. Entonces, para mí, mi primera dificultad, que no era por ser mujer o por ser hombre, sino estudiaba biología, pero también quería escribir. Entonces, decidirme por un camino fue mi primer gran reto. Sabía que la ciencia, igual que la escritura, son pasiones y que es muy difícil dedicarse a ambas con la misma energía, con la misma pues, capacidad de entrega. Y eso fue lo primero que tuve que decidir, pero por fortuna crecí en una familia donde nunca por ser mujer se me dijo, esto no es para mujeres, ¿no? Ni la biología no es para mujeres, ni la escritura no es para mujeres. Solamente, por ejemplo, jugaba básquetbol y eso sí le parecía a mi mamá así como, ¿por qué hace eso tan violento, no? Porque también el básquetbol tiene esto de contacto y a veces llegaba yo con un ojo así porque sin querer me habían pegado. Eh, pero nunca tuve un impedimento. Entonces yo nunca sentí que ser mujer era un impedimento. Eh, lo que sí es cierto es que un primer concurso de cuentos que gané, el Gilberto Owen, cuando mandé mi manuscrito, porque los escritores mandamos a concurso, es una manera de medirte y a ver si ganas Claro. y además acabas las cosas, es como Ujú. tener una fecha a tope, ¿no? Porque como nadie te obliga, la escritura es la autodisciplina, es la autoimposición de terminar algo en un tiempo. Entonces un concurso esto lo tengo que entregar tal día, porque si no, no participo. Y me acuerdo cuando me llamaron, el Gilberto Owen, que te llaman desde Culiacán, me llamaron y me dijeron que había ganado, cosa que me emocionó muchísimo. Me dijeron, como mandas tu trabajo con un seudónimo, y yo le pensé mucho qué seudónimo poner. Dije, de mujer no. Voy a poner uno que no se sepa si soy mujer o hombre. Fíjate, ya desde ahí yo estaba construyendo el cómo me iban a leer sabiendo que era mujer, porque siento que había el prejuicio, a lo mejor todavía lo hay, de que como es mujer solo escribe cosas de mujeres.
Y bueno, ahora sí digo, ¿qué tiene? ¿Qué importa? Claro. Pero entonces, pues es la condición humana lo que nos importa, pero la podemos retratar desde haber vivido la experiencia de ser mujer y trascenderlo, porque los escritores pueden escribir de lo que se les pegue la gana, podemos. Entonces puse como seudónimo JJ Flash, que es una canción de los Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Y, y cuando lo gané, entonces me hablaron y me dijeron, creímos que eras hombre. Y yo fue la primera vez que dije, ¿por qué creyeron que era hombre? Digo, el nombre con el que firmé podía ser Jimena, ¿no? O podía ser Jorge Juan o lo que sea. Mm, y pensé que había esta idea de que las mujeres escriben de cierta manera y los hombres de otra, porque algunos de mis cuentos sí eran quizás muy descarnados, algunos a lo mejor violentos en el sentido no de la violencia de otro tipo, pues sobre todo descarnados, yo creo. Y ahí fue la primera vez que pensé, afuera hay una idea de cómo escribimos las mujeres y cómo escribimos los hombres, pero fuera de eso, yo siento que nunca me he sentido que me publican o no me publican por ser mujer. O sea, me publican porque ha valido la pena o me rechazan porque no valía la pena. Quizás el prejuicio es sobre todo de los lectores, de los críticos. Siento que los críticos, la crítica ha estado más del lado de los hombres que de las mujeres. Eh, entonces, poco a poco se gana un espacio, ¿no? Un Claro. lugar incluso para sentirte muy libre de, no importa si escribo sobre mujeres porque soy mujer o escribo de lo que se me pegue la gana, yo ya no tengo prejuicio conmigo misma. Claro. Mónica, mencionas justamente la autodisciplina. ¿Cómo le haces como escritora para lograr esta autodisciplina que a veces parecieran palabras contrarias, ¿no? Ser creativa, ser escritora y ser autodisciplinada. ¿Cómo se logra? ¿Tú tienes alguna rutina creativa? No sé, a lo mejor caminar, practicar algún deporte, no sé, yoga, alguna especie de creatividad para tus ideas, para tus libros. Mira, eso de practicar algo lo hago más bien para un equilibrio, ¿no? Ujú. Sobre todo físico. Es muy difícil estar mucho tiempo sentado, o por lo menos a mí ya me cobra factura trabajar mucho en la computadora. Entonces, yo tengo mis libretas. Mis libretas son mi como boya o mi plataforma, eh, la inspiración, que para mí es una palabra, digamos, realmente llevada a una esfera como de que algo te toca y te iluminas. Pero yo sí creo que hay momentos en que se te ocurre una idea. Y esos momentos yo sí los asiento en mis libretas. Tengo una libreta para cuentos, una libreta para la novela que estoy escribiendo. Y es así, me gusta mucho escribir a mano las ideas, la organización, pero ese es un espacio, a veces, la idea puede ser un asunto intuitivo, que te llega, el chispazo. No sabes todavía cómo va a ser, pero luego viene un trabajo muy lógico en la novela, sobre todo de armado, de estructura, de personajes. El cuento es más de, a ver, para el cuento sí me gusta irme a caminar, también para la novela. Sí, caminar yo creo que otras prácticas no, porque el yoga te concentras en la respiración, no, y caminar en cambio es como sacar a paseo las ideas, la Claro, imaginación, pero no estás escribiendo, entonces estás como a ese ritmo de los pies y a veces cuando estoy trabada en algo de una novela, caminando, se despeja y viene una idea para resolver. Y sí me gusta mucho caminar. A veces se me ocurre un cuento caminando también y llego corriendo y digo, ya sé cómo va a empezar mi cuento y lo apunto para que no se me vaya. Pero, pero realmente a mí lo que me gusta es, tomo clases de baile, flamenco, eso es lo que me gusta, pero eso porque no creas que estoy pensando en escribir mientras es que bailo, estoy pensando en que habito mi cuerpo de otra manera, me divierto, me coloca
pues en eso que necesitamos todos, ¿no? O sea, no nada más estamos escribiendo, pensando ideas de libros ni leyendo, también vivimos, si no, ¿de dónde vienen las ideas? Claro. Mónica, leyendo tu libro Últimos días de mis padres, leía que es uno de tus libros más personales. ¿Cómo es esto como escritora? ¿Cómo es esto? Finalmente vivimos en un mundo en donde a lo mejor es exponerse. ¿Cómo es esto como escritora, el dejar un poco de ti en ese libro, dejarlo plasmado en esas letras? ¿Cómo fue este proceso para ti? Claro. Mira, yo creo que uno deja un poco de sí en todos los libros que escribe. Mm, No se nota, a veces no es obvio, pero quizás por eso escribir vulnera. Es decir, pusiste no solo tu tiempo, sino la manera en que ves el mundo, la búsqueda de palabras, el riesgo, no sabes cómo le va a ir. Hay una visión del mundo, pero en esta sensación que tú mencionas de exposición era mayor, porque pues estaba escribiendo sobre mí, sobre mis padres, mi familia, eh, sobre reflexiones y asuntos que quizás podrían haber habitado un diario, pero no era una escritura del momento, que para mí ese es el diario que no le quieres enseñar a nadie, ¿no? Yo tengo mis cuadernos donde apunto emociones, pensamientos, pero sin pasar por la idea de que alguien los va a leer. Simplemente son a veces o desahogos o necesidad de ver un poquito afuera lo que estás sintiendo. Pero en este caso, era un trabajo con la memoria reciente y la memoria anterior de aquellos últimos días tan difíciles, 4 años antes del momento de la escritura y de por qué estaba escribiendo. O sea, yo me veía a mí escribiendo también porque estoy escribiendo, porque otros escritores han escrito y luego una memoria anterior de la relación. Me pareció que ese momento de mi vida me estaba pidiendo, a pesar de que tengo ideas de novelas que voy a escribir, ese momento me estaba pidiendo hacer un alto y ya que era huérfana, no tenía padres, claro, los tuve muchos años, es una orfandad casi lógica, ¿no? sí, De todos modos, yo necesitaba revisar quién era yo, que estaba ahora escribiendo sobre ellos, que me habían incluso dado una cierta fortaleza para la escritura, una manera de reconocimiento, de acompañamiento, que para mí había sido muy importante. Yo necesitaba ver quién era yo ahora ya sin ellos y quién era yo a través de ellos, cómo había sido crecer, cómo había sido, qué, qué, qué es el origen, ¿no? Finalmente, que es la sí. pregunta que quizás todos nos hacemos y es una pregunta universal. ¿De dónde venimos? De ese azar que es el encuentro de dos personas, una voluntad, una complejidad también con sus claroscuros, ¿no? Y es un ejercicio que nunca había hecho, esta especie de autoficción que le llaman ahora o novela testimonial. Y para mí fue emocionalmente muy retador, muy fuerte. Y también en esto de la memoria y los fragmentos y cómo iba yo a hacer el tejido de aquello que parecía un caos. Entonces fue retador en muchos sentidos, en los detalles, que a mí me gusta mucho leer y escribir, eh, apreciando los espacios, los ambientes, las atmósferas, y entonces esta escritura me permitió volver a estar en lo que creo que era ese momento, porque se habla de la invención de la memoria y de hecho, pues siempre hay mucho de eso. Cada quien tiene su versión de las cosas. Pero, es decir, si yo me pregunto, ¿volveré a escribir un libro de este tipo? No lo sé, no sé, porque sí hay una sensación de exposición mayor, pero por lo tanto de sinceridad con uno mismo y con los lectores. Claro. Mónica, precisamente este libro habla sobre la muerte de tus padres, como bien dice el título. ¿Cómo crees que es la relación de las mexicanas
con la muerte. ¿Cómo llevamos las mexicanas la muerte de manera general? ¿Cómo has visto, ¿no? En una cultura como México, no sé, desde tiempos atrás que a lo mejor tenemos ciertas festividades, tenemos hasta incluso colores, ¿no? Para celebrar esta fecha de manera especial. Papel picado, alfeñiques, todo esto. ¿Cómo será esta relación como mujer con la muerte en México? Pues mira, yo creo que las mujeres somos mucho la memoria, somos las Ujú, depositarias, o sea, como somos cuando somos madres ujú, también, quienes a veces transmitimos la memoria familiar, los arrullos, pero no necesariamente creo que sean las mujeres, pero tradicionalmente así es. Eh, Creo que hay una como sensación de que, digo, yo misma lo hago en ese libro, hablo de dónde vienen también mis padres, de quiénes son hijos, porque si alguien no lo vuelve a transmitir y no lo recuerda, se olvida para las nuevas generaciones. Entonces creo que estas fantásticas, maravillosas tradiciones del altar de muertos, etcétera, que no son las tradiciones de todas las casas, se han vuelto, porque la ujú, clase media urbana no ponía su altar, claro. ¿no? O sea, es poco a poco Ujú, que hemos hecho que eso tan popular, tan propio de ciertos lugares, entre también en lo que hacemos en las casas, que es esta fiesta, además, pues mestiza, ¿no? sí, Mestiza, porque es fantástica, porque tiene que ver con recordarlos, hacer que vivan, ¿no? Hacer que vivan sí. otra vez un rato, bueno, se parece al ejercicio de la escritura, hacer que Ujú, vivan otra vez, volver a la conversación. Entonces, creo que, o sea, no podría generalizar así las mexicanas cómo lo vivimos, eh, porque hay gente que, mujeres también que se duelen mucho, se cierran y a veces antes se mantenía el luto, ¿no? Se sí. consideraba que no se podía uno divertir, que estaba faltándole el respeto al dolor o al... Entonces creo que también ha cambiado nuestra forma de lidiar con la muerte. Como que la continuidad de la vida resulta más importante honrando y recordando a los anteriores, a los ancestros. Y eso me parece una bellísima posibilidad de cómo la encaramos en México y una bellísima posibilidad de el legado y la continuidad, ¿no? Entonces, digo, es que tradicionalmente quizás el altar la ponen las mujeres porque los platillos, porque no sé, tampoco tengo muy claro si somos solo las mujeres. Somos las cuidadoras, eso sí, Sí, somos las que cuidamos digamos, cuando muere alguien de la familia, las mujeres quizás son las que más claramente están en los cuidados, en las atenciones, ¿no? Cotidianas. Mm, eh, digamos, en el servicio asistencial, ¿no? claro. Mónica, Sí. y bueno, hablando un poco ahora de estas nuevas generaciones que mencionas, también eres docente, también eres profesora. ¿Qué consejo les darías a estos estudiantes precisamente que están interesados en escribir un libro, en ser autores, en ser publicados, ¿no? Ya sea autopublicados o publicados. ¿Qué consejo le darías para poder para poder ejercer, poder publicarse, poder plasmar sus ideas en un libro? Yo creo que primero que lean. Ujú, O sea, uno no puede ser músico si no ha oído música. Uno no puede ser pintor si no se ha fascinado con los cuadros. Entonces, la lectura me parece que es una obligación para saber que hay una pasión y después que no tengan prisa por ser publicados ni por autopublicarse. Hay que respetar este trabajo. Es decir, uno puede estar escribiendo, sí, eso sí, y además ir a talleres o reconocer que es algo que hay que aprender. O sea, digamos, no es de un día para otro que tú ya escribes un libro.
lo vas haciendo, vas aprendiendo, pero bueno, te tienes que tomar tus riesgos y tienes que aventarte, ¿no? Sí. Al ruedo. Entonces, eso es sabiendo cómo reaccionan otros lectores o concursos. Entonces, yo diría que si de verdad quieren, o sea, expresarse por escrito yo creo que es propio de todos. Podemos tener una libreta donde nos expresemos cuando le queremos decir algo a alguien, manifestar una inquietud, desde luego, pero escribir una historia, un libro, tiene sus particularidades que es fascinante aprender y además es una aventura. Entonces, ejercer la escritura como una aventura de la imaginación y de la palabra, creo que vale la pena y vale la pena oír, crecer, respetar mucho ese trabajo, respetar mucho al lector en el sentido de que el lector no va a leer 700 páginas de algo mal escrito, ¿no? Tienen que enamorarse de la palabra, amarla, eh, leer libros que les hagan tener ese enamoramiento y pueden autopublicarse, pero aspiren a la publicación por un editor, porque la autopublicación no pasa por eso que es la figura del editor, que es quien da algunas pautas, acompaña, corrige, es también una especie de juicio de calidad. Por eso meterse a concursos vale la pena. Claro. Mónica, estaba escuchando en una entrevista que dijiste que tú misma grabaste la versión de audiolibro de, de, de tu libro Últimos días de mis padres. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo es escuchar tus mismas palabras ahora con voz, este proceso de grabación, ¿no? Se me hace muy interesante porque justo estamos en un podcast. Entonces, ¿cómo fue este proceso de grabación y de transformación de las palabras? Claro, fíjate que para mí fue una oportunidad y un trabajo impresionante porque pues yo no soy locutora, sí he tenido programas de radio, he hablado en Sí. televisión, pero grabar, o sea, grabar un libro requiere de una técnica que yo no poseo, una técnica para respirar, pero lo que sí sabía yo era la intención y la emoción de mis palabras. Entonces, cuando llegó la oportunidad de poderlo hacer yo y probaron mi voz y dijeron que sí pasaba, y yo dije, yo sí quiero grabar este libro porque es tan personal, pero fíjate que yo sabía dónde quería pausar, dónde quería elevar, porque yo conocía la emoción a fondo y mi intención. Entonces fue muy placentero, pero también había momentos en que se me quebraba la voz por lo que estaba contando. O algo muy curioso, la chica que estaba del otro lado de la cabina, me decía, se están oyendo ruidos de tu estómago. Y yo, sí, y ya me habían dicho que llevara un lunch, ¿no? Yo, ay, qué exagerados, voy a grabar 3 horas, ¿por qué voy a llevar un lunch? Pues resulta que es tanta la energía que pones en la grabación, porque eran jornadas de 3 horas, que claro que a la hora y media yo ya necesitaba algún alimento para que mi estómago no sonara en las grabaciones, porque sí demanda mucha energía. Acababa yo exhausta y entonces respeto muchísimo a quienes dan su voz para grabar audiolibros. Es un trabajo profesional, delicado, que debe ser además muy respetuoso con el contenido del texto. Y yo tuve ese privilegio, yo ya no oigo mi libro, lo oí pero fíjate lo maravilloso. ¿Cuándo iba a leerme yo a mí mi novela toda en voz alta? Nunca. Yo leo fragmentos para mí en voz alta para corregir, pero leerla toda, dije, esta es la última vez que leo mi novela, porque los escritores una vez que publicamos ya no nos leemos la novela, pero me la leí toda en voz alta y fue una oportunidad maravillosa, a veces de volver a sentir, a veces de notar que tal palabra se podía mejorar incluso, o sea, fue intenso, maravilloso. Yo espero que los escuchas disfruten el audiolibro. Claro. Y bueno, Mónica, por último,
dónde podemos encontrar este audiolibro? ¿Dónde podemos encontrar tu libro Últimos días de mis padres? Para aquellos que están escuchando este podcast y les interesa este libro, ¿dónde lo Claro. podemos encontrar? Mira, para el audiolibro en Storytel, ahí ¿Ok? te metes y ahí puedes bajar el audiolibro. Y para la versión electrónica de Últimos Días de Mis Padres, pues buscas Últimos Días de Mis Padres y en cualquier plataforma lo puedes bajar electrónico, comprar electrónico. Y el libro físicamente está ahorita en pues los puntos de venta principales, librerías, ¿no? Gandhi, Sótano, Gonville, en algunos lugares como Sanborns. Eh, en fin, ahorita que es novedad, sí lo pueden encontrar fácilmente. Aeropuertos. Yo me he estado tropezando con él y me da mucho gusto. Y si no, vayan a su librería y digan tal libro, no, pues consíganmelo, ¿no? También Gandhi creo que te lo manda a domicilio. La pandemia nos dio esas posibilidades que antes no teníamos, ¿no? Claro. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación a este podcast. Muchísimas gracias, de A verdad. ti, Cintia, gracias, gracias. Un saludo a todos los que me escuchan y gracias por ser cómplices de lo que escribimos los escritores. Al Gracias. contrario. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Cintia. Hasta pronto. Gracias.